Vamos a leer la escritura, carta del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo número 1. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo número 1. Gloria al Señor Jesús. Dicen los versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Oremos. Padre celestial, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar acá delante de tu presencia, por ser tan bueno con nosotros. Señor Jesús, inspíranos tu palabra. Ayúdanos, bendito Rey, para estar delante de ti, Señor. Tú nos puedes limpiar, nos puedes hacer dignos a través de tu palabra, mi Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Estaba pensando, hermanos, que una de las sensaciones más perturbadoras es el hecho de sentirse perdido. ¿No le ha pasado? Que usted va para un lugar y usted se siente raro. Pero yo desconozco este sitio, esto sí será por aquí, esto lo veo tan raro. Y usted mira la dirección y usted pregunta por ahí, nadie le indica nada, y usted necesita llegar de afán a ese sitio y no encuentra ese lugar, y usted piensa, ay, yo creo que es por allí. Entonces usted se mete por ahí, nada, más perdido todavía, y no encuentra ese sitio. Así que la sensación de estar perdido es perturbante, ¿cierto que sí? Pero ¿qué puede sentir usted cuando de pronto alguien se le acerca y le dice: Señor, señora, usted lo veo por ahí dando vueltas, ¿usted para dónde va? Vea, voy para tal sitio, esta es la dirección. Ah, yo voy para allá, venga, yo lo acompaño. Y lo llevan a uno hasta el sitio donde uno necesita llegar y logra llegar a tiempo. Amén. ¿Qué siente uno ahí? Siente un descanso, siente una tranquilidad, esa perturbación se le quita y no, ay, gracias a Dios por esta persona que me dijo realmente dónde era. Y cuando ya uno va llegando al sitio, como que ya lo distingue, ay, sí, claro, era por aquí, no, pensé en todo menos que era en este sitio. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo le parece, mi amado hermano y amigo, que así está el mundo? Perdido, ¿cierto? El mundo está perdido. Y seguramente muchas personas en este lugar, en esta hora, es posible que tengan esa sensación del hecho de estar perdidos. Su vida no tiene sosiego, no hay paz, no hay tranquilidad, solamente hay preocupaciones, hay angustias, aflicciones, miedos, ¿cierto? Es posible que haya alguien en esta hora que tenga esa sensación en cuanto a su vida y que piense que para su vida ya no hay solución, que no hay esperanza, que nada tiene sentido, no le saca gusto a nada. ¿Por qué? Porque hay una sensación consciente o inconsciente del hecho de estar perdidos, ¿cierto? Del hecho de estar perdido. Bendito el nombre de Jesús.
Quise tomar estos textos de la palabra de Dios, amén, que hablan realmente del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es su propósito? ¿Por quién fue traído y por qué se nos es anunciado? Porque realmente el Evangelio es el que nos habla a nosotros de el propósito de Dios para con la humanidad. Amén. Nos habla del propósito de Dios para con la humanidad. La Biblia dice que Dios lo sabe todo. Amén. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente, Dios conoce el futuro. Sabe todas las cosas, desde el principio sabe cómo va a ser el final. Amén. Y dice entonces la Biblia que basado en ese conocimiento, Dios nos escogió a nosotros y nos escogió antes de haber creado nada. Todavía no había creado nada, todavía no existía nada. Él estaba solo. Amén. Y dice que desde ese entonces nos escogió a nosotros con un propósito. Amén. Y aunque Él sabía en ese propósito que el ser humano, el cual sería su máxima creación, la creación que Él habría de amar más, de apreciar más, gloria al nombre del Señor, pero que sería también la creación que iba a producir aflicción y angustia en su ser y tristeza en su ser. Entonces dice la palabra que aún así nos creó y nos creó trazando un medio para salvarnos y para rescatarnos. Todavía no habíamos existido, todavía no habíamos pecado y ya había un plan para salvarnos. Amén. Eso es lo extraordinario de nuestro Dios. Pero quisiera entrar un poco en el significado o en la etimología. La etimología es la historia de una palabra. Usted sabe que las palabras tienen una historia y tienen una razón de ser. Amén. Tienen una procedencia y las palabras tienen un significado. Pero es posible que el significado de las palabras vaya cambiando con el tiempo. Y hay palabras que significan muchas cosas. Amén. Usted puede utilizar una misma palabra para referirse a diferentes cosas, ¿cierto? A diferentes circunstancias. Pero quisiéramos hablar en esta mañana un poco acerca de esta palabra evangelio. Amén. ¿Sabía usted que nuestro idioma castellano tiene raíces y cada una de las palabras que nosotros pronunciamos tiene raíces en otros idiomas más antiguos, idiomas como el griego, ¿cierto? Idiomas como el latín. Y si hablamos de la Biblia, sabemos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. Amén. Según las épocas, según los lugares, entonces la Biblia fue escrita en esa época. Quiere decir que nosotros tenemos que analizar las palabras que están en la Biblia y tenemos que analizarlas buscando esa raíz, de dónde proviene esa palabra. Si proviene del griego, si proviene del arameo, si proviene del hebreo. Y eso que la lengua hebrea
ha cambiado. Hoy en día los judíos hablan un hebreo que ha cambiado mucho con respecto del hebreo que se hablaba en el tiempo del Señor Jesús. Pero aún así hay palabras que han logrado permanecer en el tiempo, amén, que no han cambiado su significado, que su raíz y su propósito o su historia, o sea, su etimología, sigue siendo la misma. Y es el caso de la palabra evangelio. Resulta que la palabra evangelio tiene una raíz en la lengua o en el idioma latín, amén. Y según ese idioma, la palabra evangelio significa mensajero, amén, significa mensajero. Gloria al nombre de Jesús. Y según el griego, la palabra evangelio no solamente significa mensajero, sino que significa buen mensaje. Amén. O sea que el evangelio es un mensaje traído a través de un mensajero, y el mensaje que trae es bueno. Amén. Gloria al Señor. Nosotros lo traducimos la palabra evangelio como buenas noticias. Y yo no sé a quién le gusta recibir buenas noticias, ¿cierto? Creo que una de las cosas que también son desesperantes es cuando uno está esperando una noticia y nada que llega. Y usted es pegado del teléfono, usted es ahí pendiente, que lo llamen, que ya le van a decir si sí o si no, si le aprobaron o no le aprobaron, qué va a suceder, ¿cierto? Cuando usted está esperando una noticia, entonces uno también se perturba, uno también está como preocupado. Me van a decir que sí, me van a decir que no, y esa plática se perdió, o si me la van a dar, qué iba a suceder, se alivió, no se alivió la persona. Y eso también lo perturba a uno. Y cuando llega por fin la noticia, así muchas veces la noticia no sea positiva, de alguna manera uno descansa. Ah, bueno, ya uno como que se consuela, listo, ya no se pudo. Pero si la noticia es buena, no se alegra el corazón, ¿cierto, hermano? Y si es una noticia que va a cambiar de una manera extrema su vida, que va a cambiar de una manera profunda todo lo que usted hace, todo lo que usted es, su manera de vivir, todo lo va a afectar de manera positiva en usted, y usted va a sentir: ahora por fin voy a salir de esta situación tan dura, porque hemos venido batallando con una situación difícil, con una situación muy dura, muy complicada, y sentimos que ya no podemos más. Pero llega esa buena noticia que va a cambiar toda la vida, que va a cambiar toda la existencia, y que trae alegría, trae gozo, amén, trae una satisfacción profunda en el corazón del ser humano. Eso es lo que hace la palabra evangelio. Eso es lo que trae este mensaje del evangelio. Es una buena noticia. Y es una noticia que no viene de hombre alguno, sino que el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos que este evangelio, que esta buena noticia proviene de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando uno comienza a mirar entonces lo que el evangelio, que es el propósito de Dios para con el ser humano, y lo podemos simplificar acá de una manera más personalizada, el evangelio es el propósito de Dios para tu vida. Amén. Para tu vida. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que mirar varios conceptos y tenemos que mirar varios aspectos de la Biblia, de la palabra y también de nuestra realidad. Amén. De lo que somos, de lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo, de lo que queremos, de lo que esperamos, de lo que anhelamos. Amén. De lo que deseáramos que fuera realmente nuestra vida
y nuestra existencia. ¿Cuántas generaciones han pasado por esta tierra? Miles de generaciones han pasado por esta tierra. Se cree que han vivido más de 70.000 millones de personas en esta tierra. Amén. En la actualidad estamos cerca de 8.000 millones de personas que están vivas, y todos los días nace gente, y se cree que son más los que nacen que los que mueren. Es cierto, todos los días nace gente, nace gente. De pronto en nuestro país no sentimos tanto ese impacto, pero países que tienen sobrepoblación, vaya a la India, 1.600 millones de habitantes. Bendito el nombre de Jesús. 1.600 millones de habitantes. Vaya a la China, que eso, la gente, hermano, eso es una acumulación de gente de forma increíble. Pero sobre esta tierra se dice que han pasado más de 70.000 millones de personas. Y dice la Escritura que todas y cada una de esas personas se perdió. Amén. Se perdió. Todas y cada una de esas personas. La Biblia dice que todo ser humano tomó la peor decisión. Y el problema es que nosotros somos seres limitados y que no tenemos ni la más mínima idea de lo que va a pasar ahora en unos minutos, ni siquiera mañana. Entonces tenemos que decir que en unos cuantos minutos, son las 11:20, no sabemos qué va a pasar a las 11:25. Uno se supone que todavía seguirá aquí sentado escuchando a este señor hablar, pero quién sabe qué puede pasar en 5 minutos. Uno pierde la vida en un instante, ¿cierto? ¿Cuánta gente ha estado así en la casa bien tranquilos y pum, les cayó un avión encima de la casa? ¿Cuántas posibilidades hay de que nos caiga un avión en la cabeza? Pero ¿ha pasado o no? Ha pasado. Lo que quiere decir que nosotros no tenemos ni la más mínima idea de lo que va a suceder en el futuro. Pero sí tenemos un Dios que lo sabe. Tenemos un Dios que lo sabe. Y la Biblia nos enseña y nos dice que estamos perdidos. No tenemos idea ni de qué va a pasar, ni qué va a suceder. Y no tenemos idea, hermano, de cómo llegar a un lugar seguro y que realmente nuestra vida pueda llegar a ser plena, satisfactoria, hablando de la vida terrenal. Y si hablamos de la vida eterna, la mayoría de la gente en el mundo ni siquiera cree en eso, porque es tan desconocido, es un misterio tan grande para el ser humano que es más fácil negarlo, es más fácil desconocerlo que aceptarlo y no saber realmente cómo va a ser. Ese es el problema del ser humano, que el ser humano se aferra más de las cosas tangibles. Lo tangible es lo que se puede tocar. Lo tangible es lo que se puede ver. Lo tangible es lo que se puede sentir. Pero eso no quiere decir que lo que no se ve no está ahí. Que lo que no se puede tocar no está ahí. Hay cosas que no se ven, pero están ahí. Es más, la Biblia dice que lo que es hecho fue creado de lo que no se ve. Lo que se ve fue sacado de lo que no se puede ver. O sea, si nosotros comenzamos a entender que hay un mundo que está fuera de este mundo que nosotros vemos, porque lo que nosotros vemos es el mundo terrenal, pero que hay un mundo que no vemos,
y se conoce como el mundo espiritual. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tenemos que comenzar nosotros entonces a activar una cosa que se llama fe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tenemos que comenzar a activar en nuestra vida la fe. Porque el ser humano que desconoce el mundo espiritual, el ser humano que decide desconocer al creador de todas las cosas, su vida no tendrá ningún objetivo, no tendrá ningún propósito y solamente encontrará frustración, porque Dios, cuando creó al hombre, puso un espacio en el corazón del hombre que solamente lo llena Él. Y si usted tiene ese espacio en su corazón vacío, entonces se sentirá vacío, se sentirá frustrado. Y por eso es que el ser humano quiere hacer de todo y busca todas las cosas, busca todos los medios, todo lo que esté a su alcance y aún muchas veces lo que está fuera de su alcance, para tratar de llenar ese vacío, pero no lo logrará. Siempre se sentirá solo, siempre se sentirá frustrado. Y aunque alcance lo que quiere, eso no lo va a satisfacer, eso no lo va a llenar. ¿Por qué? Porque está llenando otras áreas de su corazón que ya están llenas, y el vacío que necesita llenar, esas cosas no lo podrán llenar jamás. Bendito el nombre de Jesús. El ser humano tiene algo que se llama el alma. Amén. Y el alma es diferente del espíritu, porque el espíritu es la vida. Todos los seres vivientes tienen espíritu de vida. Dios le dio vida a todos los seres que son vivientes, no a los seres inertes, sino a los seres vivos. Les dio vida. Por eso la Biblia dice que el cuerpo va al polvo de donde salió y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y hay personas que relacionan eso con la salvación. No, es que uno cuando se muere se vuelve donde Dios. Pero es que no está hablando de eso, está hablando de la vida. Y la vida vuelve a Dios porque Él fue el que la dio. Pero Dios nos dio a nosotros en nuestra vida, en nuestro ser, otro ingrediente aparte del espíritu y aparte del cuerpo, que es lo que nos convierte a nosotros en seres racionales, en seres humanos, en seres conscientes, en seres que saben diferenciar el bien del mal. Muchas gracias. Amén. Y es el alma. En el alma está el razonamiento, en el alma está la memoria, en el alma están los recuerdos, en el alma está la conciencia, en el alma están las decisiones, en el alma están las emociones, en el alma están las ilusiones, las pasiones, las tristezas, el amor, el odio, todo está en el alma. Y es diferente el alma al instinto. Y por el hecho de tener alma no nos hace ser inteligentes. Somos inteligentes porque Dios nos dio la capacidad de ser inteligentes, pero los animales son inteligentes y no tienen alma. Y no tienen alma. Tienen un instinto, pero no tienen un alma y son inteligentes. ¿Hasta qué punto un animal puede pensar? Seguramente, porque un animal va caminando y hay diferentes senderos y él decide por cuál caminar. ¿Por qué decide irse por ahí? Seguramente hay algo que por ahí le conviene, ¿cierto? Que motiva su instinto. Pero nosotros tenemos un alma, y el alma, hermanos, Dios nos la dio a nosotros. ¿Por qué? Porque el alma podemos decir que es una chispa de luz de Dios en nuestra vida. ¿Por qué un demonio quiere estar en el cuerpo de un hombre?
¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? ¿Por qué los demonios buscan cuerpos humanos para estar en ellos? Es posible que un demonio se apodere y se meta por un instante en el cuerpo de un animal, pero ese no es el lugar preferido de él. El lugar preferido de un demonio es un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque los demonios fueron expulsados de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios tiene una luz, amén, que trae paz, que trae satisfacción, tranquilidad. Y el único lugar donde ellos encuentran una pequeña chispa de luz de Dios es en el alma de un ser humano. Así el ser humano desconozca a Dios. Y por eso es que se siente frustrado y angustiado y perdido. ¿Por qué? Porque aun cuando tiene una chispa de luz en su cuerpo, en su ser, lo desconoce. Entonces cuando un demonio entra al cuerpo de una persona, entonces de alguna manera es como algo refrescante para él. Siente como algo ahí de satisfacción y entonces no quiere salir y está ahí. Y siente que tiene el control de esa vida y tiene el control de ese cuerpo y tiene el control de esa persona. Por eso es que un demonio no puede entrar a la vida de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el espacio que Dios puso en el corazón del hombre para llenarlo él, en nosotros los hijos de Dios, ya lo llenó. Si es que hemos nacido de nuevo, si es que hemos buscado la verdad. Alabanzas al nombre de Jesús. El evangelio es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el evangelio nos está indicando a nosotros el camino que realmente nosotros necesitamos para llegar a Dios. Amén. Porque el verdadero propósito del ser humano va más allá de la existencia, va más allá del hecho de poder vivir, de poder respirar. El verdadero propósito del ser humano es llegar a Dios. Es estar no con Dios, es estar en Dios. Porque el Señor dice: vendré y os tomaré a mí mismo. Alabanzas al nombre de Jesús. La palabra del evangelio es un sendero, es un camino que nos está llevando a nosotros. ¿Para qué? Para encontrarnos con Dios, para poder satisfacer ese vacío que hay allí. Y ese propósito nos lleva a nosotros ¿a qué? A exaltar, a glorificar, a adorar, a alabar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. La Biblia dice que Dios nos creó a nosotros para alabanza de su nombre. Y si nosotros no le estamos dando alabanza a su nombre, entonces no estamos cumpliendo el propósito. Y no estamos cumpliendo el propósito, ¿por qué? Porque estamos perdidos. Y usted puede hacer lo que quiera. Usted puede hacer lo que quiera en esta tierra. Hacer todo lo que sus ojos le muestren, todo lo que su corazón le dicte, todo lo que su conciencia le permita. Usted hará todo en la tierra, pero usted no tendrá un verdadero propósito y no encontrará la verdadera alegría, la verdadera felicidad y la verdadera satisfacción lejos de Dios. No la encontrará, porque Dios nos creó fue para alabanza de su nombre, no para otra cosa. Y si nosotros hacemos otra cosa, entonces no cumplimos el propósito, estamos perdidos. Ahora, la Biblia nos dice que el que rechaza a Dios no solamente está perdido, sino que está bajo el dominio del pecado. Porque todo lo que te aleje de Dios es pecado.
Uno dirá, no, el pecado es una borrachera, el pecado es un adulterio, el pecado es una mentira. Nada de esas cosas son pecado. Esas cosas son consecuencias del pecado. Pero el verdadero pecado es estar lejos de Dios. El verdadero pecado es desconocer a Dios, es negar a Dios. Ese es el verdadero pecado, el no obedecer a Dios. Y cuando uno no obedece a Dios, entonces está bajo el dominio del pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Se le es imposible no practicar el pecado, porque está atado, porque está encadenado, porque está perdido en ese pecado. Y por más cosas que haga, por más que se esfuerce, por más ayuda que busque, no podrá salir de ese gran abismo. Está metido allá, porque está perdido. Y el Evangelio, dice la Biblia, que es el poder de Dios para salvarnos del pecado. Cuando el Señor Jesús fue anunciado a la Virgen por el ángel, entonces el ángel le dijo a ella: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación? Porque una de las buenas noticias que encontramos dentro del Evangelio, dentro de esa buena noticia, es que nosotros, siendo pecadores y estando esclavizados, hay un método, hay una solución para ese problema. Hay un camino y hay un sendero que te puede ayudar a ti a salir de esa situación. Estamos perdidos, estamos encadenados, estamos encarcelados. La Biblia dice que tenemos un enemigo que a sus presos jamás les abrió la cárcel. No hay forma de salir. Pero entonces ahora el Evangelio nos está diciendo: sí hay una forma. Si hay una forma de salir de esa situación en la que estás. Ese odio, esa amargura, esa angustia, ese desasosiego, esa tristeza que sientes en tu corazón, esa falta de paz. Si hay una solución para ese vicio, para esa esclavitud, si hay una solución. Y la Biblia nos está presentando a Dios mismo como la solución para ese problema. De manera que la única forma de nosotros salir y escapar de la situación en la que estamos, la gente está cansada de su vida, la gente necesita, quiere y siente que hay un cambio de vida, que como está no puede seguir porque siente que se está muriendo, que se está destruyendo. Y la persona clama y busca en un lugar, busca en otra, piensa cómo hacerlo y no encuentra. ¿Por qué? Porque está perdido. Pero ahora hay una buena noticia. Dios se manifestó en carne, vino y se hizo hombre y nos trajo a nosotros la noticia y nos dijo: yo soy el camino. Ni siquiera nos está mostrando un camino. Ni siquiera nos está diciendo: vea, váyase por aquí. Vea, allá en ese lugar. No nos está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que el camino es el mismo. Y si tú quieres escapar de la situación en la que estás, lo primero que tienes que hacer es comenzar a creer en Dios. La Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe. Alabanzas al nombre de Jesús. No puedes escapar de ahí si no crees en Dios. Lo primero que tienes que hacer es creer en Dios. Y después de que crees en Dios, tienes que creer que Dios es bueno. No que Dios es malo. Porque hay quienes creen en Dios, pero creen que Dios es malo. O que Dios no tiene cuidado de nosotros.
o que todo lo que existe, toda la maldad que existe es culpa de Dios, que Dios debió habernos llevado a nosotros a un mundo donde no hubiera tristeza, ni dolor, ni aflicción, ni pecado, ni nada de esas cosas, que todo es culpa de Dios. Entonces creen en Dios, pero no en un Dios bueno, sino en un Dios malo. Y la Biblia dice que Dios es bueno. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es misericordia, que Dios es justicia. Alabanzas a su nombre. Y cuando nosotros comenzamos a creer en Dios y lo aceptamos a Él como ese camino para escapar de la situación en la que estamos, de esa situación que nos está destruyendo, que nos está afligiendo, entonces la fe comienza a florecer en nuestra vida y comenzamos a entender su doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza, amén, que un grupo de personas ha adoptado y ha recibido como parte de su fe. ¿Por qué necesitamos una doctrina? ¿Para qué necesitamos una doctrina? Una doctrina es un fundamento, amén, donde se establece y donde se construye un edificio. Es una base. Y la base, hermano, de nuestra fe es Jesucristo. El apóstol Pablo dice que no podemos poner otro fundamento, el cual ya está puesto, que es Cristo Jesús. Amén. Y esa doctrina de que Jesucristo es el Salvador, esa doctrina de que Jesucristo es Dios, que Dios se hizo hombre y estando en la condición de hombre, entonces murió en una cruz, murió en lugar nuestro para que nuestros pecados fueran perdonados, porque para salir de ese abismo del pecado, hermano, no solamente tenemos que ser desatados, sino que tenemos que ser liberados de la influencia del pecado. Bendito el nombre de Jesús. Y la única manera de nosotros ser libres del pecado es cuando somos perdonados de ese pecado. ¿Y quién es el único que nos puede perdonar a nosotros? ¿Y por qué Dios? Porque el que está ofendido es Él. Porque el pecado es estar en contra de Él. Porque el pecado es ir en contravía de Él. Porque Él fue el que legisló y estableció la palabra y estableció los parámetros y los medios para nosotros poder ser salvos. Cuando uno peca, pecó fue contra Dios. Es verdad que uno peca contra las demás personas también, pero en su esencia el pecado es ofender a Dios, es darle la espalda a Dios. Entonces, si Dios declara que nos ha perdonado, entonces somos libres de la atadura del pecado, porque ya el pecado no nos puede a nosotros juzgar más ni condenar más, porque el pecado se enseñoreó de nosotros. ¿Es por qué? Porque somos culpables. Y al ser culpables, entonces el pecado se enseñoreó de nosotros, se apoderó de nosotros, nos esclavizó, porque mientras seamos culpables no tenemos escapatoria. No tenemos escapatoria. Pero si aquel que fue el ofendido declara que nos ha perdonado, que ya no somos culpables, que nos ha justificado, entonces el poder del evangelio viene a nuestra vida y remodela nuestra vida de tal manera, cambia nuestra vida de tal manera, transforma nuestra vida de tal manera que ahora podemos vivir sin el pecado. Porque antes no podíamos vivir sin el pecado. Dependíamos de él. Estábamos esclavizados de él. Estábamos encadenados a él.
encarcelados en él. Pero el evangelio es tan poderoso que toma la vida de una persona pecadora, independientemente cuál sea su pecado. Porque si bien la Biblia habla de pecados graves, gravísimos y de muerte, igual el pecado es pecado, ¿cierto? Igual el pecado es desobedecer. Bendito el nombre de Jesús. Es tan poderoso el evangelio que coge la vida de un hombre pecador y lo transforma, lo regenera, lo cambia, lo libera, lo limpia, lo justifica, lo dignifica. Amén. Y lo puede presentar delante de Dios y que no muera. Bueno, que muera al pecado, pero que no muera delante de Dios. Porque si bien nosotros tendremos que gustar la muerte algún día, el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no es lo mismo la muerte de un hijo de Dios a la muerte de una persona que fallece en pecado. No es lo mismo. Y ni siquiera va a ir al mismo sitio, ni van a experimentar las mismas cosas, ni van a sentir las mismas cosas, ni serán juzgados de la misma manera. Porque cuando el hombre pecador muere, cuando el hombre pecador perece, la Biblia nos enseña y nos dice que se va a un lugar donde está atormentado, y allí está esperando la condenación del infierno. No es que se va a descansar. Yo no sé a cuántos velorios he ido en mi vida. Muchos. Pero uno de los primeros velorios que yo recuerdo fue cuando murió mi bisabuela. Yo estaba muy niño, no sé, 6, 7 años tendría si acaso. Pero yo recuerdo, y de ahí en adelante, en todos los velorios escucho lo mismo: que se fue a descansar, que se fue a descansar. Yo escuchaba eso y eso para mí no tenía ningún sentido. Pero ahora que conozco el evangelio, ahora que comprendo la palabra de Dios, ahora que entiendo la palabra de Dios, yo sé que el que muere sin Cristo no se va a descansar. No se va a descansar. La Biblia nos enseña que está atormentado en un lugar llamado el Hades, y allá sufre y está angustiado, y quisiera que la familia suya conociera la verdad para que no fueran allá a esa llama donde está atormentado, y de allí saldrá y será llevado a un juicio delante de Dios, y de ese juicio será enviado a un lugar peor, que la Biblia lo llama el infierno. ¿Sabía que el Señor Jesús es una de las personas que más mencionó la palabra infierno? Pero también mencionó más la palabra salvación. Amén. Eso nos enseña la palabra del evangelio. Ahora, cuando un hijo de Dios muere, la Biblia ni siquiera dice que se murió. La Biblia dice que durmió. Cuando el Señor Jesús entendió entonces que Lázaro había muerto, dice la Biblia que él dijo: voy a despertarle. Voy a despertarle. Y cuando le decían que alguien estaba muerto, él decía: no está muerto, duerme, duerme. Cuando nosotros nos vamos de la existencia de este mundo, entonces, según Dios, no morimos, sino que dormimos. Y realmente sí vamos a un lugar de reposo, de tranquilidad y de sueño profundo. Y de ese reposo y de ese sueño profundo, dice la Biblia que Dios un día nos va a llamar con una voz tan potente
que nosotros vamos a despertar de ese sueño. Amén. Vamos a despertar de ese sueño. Y será, así lleve 1000 años de muerto, será como si llevara unos cuantos minutos apenas. Como cuando usted se acuesta a dormir y está tan cansado que usted cerró los ojos y en 2 minutos amaneció. Uy, pero es que me parece que me acabé de acostar. Pasó toda la noche, estaba muerto. Es que dicen que dormir es como morirse. Usted pierde todo sentido de lo que está sucediendo a su alrededor. Usted sí me puede creer que en el último temblor de tierra mi esposa y yo no sentimos nada. No sé, todo el mundo, ¿y qué sintieron el temblor? Y yo, ¿cuál temblor? Todo el mundo, que qué miedo, qué cosa tan horrible. Vea, hermano, si hubiera sido un terremoto, nosotros nos hubiéramos ido, no hubiéramos muerto y no hubiéramos dado cuenta. ¿Cómo estaríamos de dormido, hermano? Que ninguno de los dos sentimos nada. Todo el mundo hablando del temblor y nosotros, yo, pero ¿cuál temblor? Yo no sentí nada. Que sí, que a tal hora. No, y no sentimos absolutamente nada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso es el sueño profundo del Hijo de Dios. Ese es el sueño profundo del cristiano. Y dice la Biblia que Dios entonces nos va a llamar. Mire las buenas noticias. Eso es el Evangelio. La Biblia dice que Dios mismo nos va a llamar con una voz tan poderosa que vamos a despertar de ese sueño. ¿Quién puede creer en la resurrección de los muertos? La gente no cree eso. Pero los que creemos en Dios, creemos que Él es tan poderoso que va a resucitar los muertos. Y la Biblia nos da a nosotros antecedentes de personas que fueron resucitadas. Y nos va a despertar de ese sueño. Y dice la Biblia que no solamente nos va a despertar. Hermano, pero es que una persona que lleva 1000, 2000 años muerta, ¿cómo está su cuerpo ya? No, de su cuerpo no existe nada. Podemos decir que será polvo, pero quién sabe si ya después de 2000 años todavía sea siquiera polvo, ¿cierto? Y los que incineraron, ¿qué? No importa. No podemos limitar el poder de Dios. No importa en qué condiciones esté usted, cuántos años lleve, si lo incineraron o no, no importa nada de eso. La Biblia dice que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Eso dice la palabra de Dios, que nos va a dar un cuerpo nuevo. Un cuerpo no de carne y sangre, porque Dios condenó la carne y la sangre en el pecado. Amén. Condenó al pecado en la carne y en la sangre. Ni la sangre ni la carne heredarán el reino de los cielos. Entonces Dios lo que va a hacer es a tomar tu cuerpo y lo va a cambiar por un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Un cuerpo que va a violar las leyes de la gravedad, un cuerpo que no se va a enfermar, que no se va a envejecer, que no se va a doler, que no se va a volver a morir. Amén. Usted dirá, no, pues que eso es un cuento de hadas, pastor. Si usted cree que esto es un cuento de hadas, entonces no tienes fe. Porque nuestra fe está puesta en esta palabra y esta palabra es la que dice eso. Alabanzas al nombre de Jesús. Y no solamente tenemos esa garantía para la vida eterna, sino que hay otra garantía que es más inmediata. Si tú crees al Evangelio hoy y le entregas tu vida a Jesucristo hoy, tu vida cambiará hoy. Sentirás un gozo supremo hoy. Sentirás la presencia de Dios hoy, no mañana. Es hoy. Con Dios es ya y aquí. Eso es el Evangelio. ¿Cuál es el complique?
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la pérdida? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Salvo de tu pecado, salvo de la vana manera de vivir, salvo de las cargas y de los pesos que traes arrastrando desde hace tiempos, salvo de la condenación, salvo del infierno y ahora herederos de la vida eterna. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es un libro. Usted dice, no, es que la Biblia habla de los 4 evangelios. No, no son 4 evangelios. Es el mismo evangelio escrito por 4 personas desde facetas diferentes que complementan un solo y único mensaje, el mensaje de Jesucristo. Toda la Biblia es el evangelio. La Biblia es la que nos narra el propósito de Dios, no para con la humanidad, para contigo. Porque Dios no quiere verte así como estás, encadenado, sufriendo, lleno de necesidades, lleno de problemas, de frustraciones, de odios, de venganzas, de envidias. Dios no quiere verte así, porque el evangelio es gozo, es plenitud, es delicia. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a aquel que nos llamó, dice la palabra. No hay nada más glorioso, más sublime que sentir la salvación de Dios, que sentir a Dios en la vida, que sentir su perdón, su gracia, su misericordia. Pastor, ¿y cuánto me va a valer eso? Pastor, ¿y cuánto me cuesta eso? No te cuesta nada. Es un regalo. Ese regalo la Biblia lo llama gracia. Algún día un hijo suyo se ha manejado mal y usted de todas maneras le dio desayuno, de todas maneras le dio el almuerzo, de todas maneras le dio la comida. ¿Por qué? Porque usted no es malo. O si es malo. La Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo, la salvación al que se lo pida? Aquí está la presencia de Dios en nuestra vida en esta hora. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar por todas estas personas que nos acompañan en esta hora. Y no sé si haya alguien acá que quiera recibir este evangelio. ¿Será que hay alguien acá valiente, sensato, que quiera venir a este altar y arrodillarse? No delante del pastor, aquí no se arrodilla, yo antes tengo que ir a arrodillarme ahí con usted, sino que el altar representa una humillación y un reconocimiento de parte nuestra hacia la gracia y la misericordia de Dios. Acá hay varias personas. ¿Habrá alguien que quiera decirle: Señor Jesús, sálvame a mí también? Yo quiero sentir ese gozo, yo quiero sentir esa alegría que este pastor está diciendo. Yo quiero experimentar, Señor, la libertad, ser libre del pecado. Yo quiero, Señor Jesucristo, experimentar la vida eterna, experimentar la salvación, experimentar el perdón. Yo quiero sentir, Señor Jesús, esa gracia y esa misericordia tuya. Alabanzas a su nombre. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.